este tema en el que me adentré, que precisamente se llama Adentramiento en la profundidad del tiempo a través del dibujo. Esto parte de vivencias que yo tenía a la hora de dibujar. Había momentos en los que yo sentía, me sentaba ante la hoja y por ahí sentía como una tensión hacia llegar a un resultado, ¿verdad? Mientras que había otros momentos en los que yo me sumía en la hoja y parecía que todo se detenía, que el tiempo no existía. Parecía como que yo sentía que estaba en armonía con la existencia de alguna manera. Entonces, ante la necesidad de emprender la tesina en Bellas Artes y con la ayuda de mi querido tutor Fernando Silverstein, fui como haciendo distintas lecturas y relacionando algunas que ya había hecho, y llegué al establecimiento de dos paradigmas temporales que planteaban dos autores. Estos dos paradigmas se contraponían, veía, y tenían relación con estos momentos en los que yo me sentaba a dibujar y tenía estas vivencias tan distintas. En una era ansiedad y en la otra era una paz inmensa, ¿no? Por un lado, me encontré con Bergson con el despliegue de la duración y por el otro, con Bachelard con el despliegue del instante. Ahora bien, ¿en qué consiste el despliegue de la duración del que habla Bergson? Este autor concibe el tiempo como en base a la duración precisamente, y es un impulso vital que impulsa, que propulsa el advenimiento del tiempo desde un pasado hacia un futuro, siendo la instancia del futuro la que mayor contacto tiene con la idea de la duración, porque es eso que es el porvenir, que está lleno de vida, que hace que genera una promesa de vivir más allá del momento presente. Entonces, para él, esa es la instancia temporal que más peso tiene y más se relaciona con lo que es la verdad para él. En cuanto al presente, es el lugar desde el que uno se impulsa para ir hacia el futuro. Es una base que se construye en una instancia posterior. Él dice, Minkowski, quien sigue a este autor, dice que esto se adquiere en una instancia posterior y que la gente que no goza de salud mental, por ejemplo, no tiene el presente y vive como desde un pasado hacia un futuro, en una inestabilidad así. Y el pasado es el que más se aleja de la realidad del tiempo para él, porque tiene que ver con una cuestión más relacionada al detenimiento, con la añoranza, la nostalgia. Ahora bien, en cuestión a la atención, las personas usamos la atención para atender a esta realidad del tiempo, pero la atención tiene una característica, funciona de manera entrecortada. Entonces no puede captar a toda esta totalidad del tiempo, a todo este fluir que resulta muy armonioso según el autor. Entonces lo que pasa es que la conciencia intuye que hay una duración, entonces emprende la tarea de reconstruirla. Y aquí es cuando la duración adquiere, según el autor, una impronta artificial. Ahora bien, entonces, sí, para relacionarse con el mundo, los seres humanos necesitamos aprovecharnos, sacar ventaja de las distintas cosas que se ofrecen a nuestro entorno. Entonces, tendemos a operar a través de los pensamientos. Y con el pensamiento se generan patrones repetibles para poder accionar en esa realidad. Estos patrones resultan artificiales porque no se puede repetir nada en la duración, dice Bergson. No se puede repetir nada porque una vez que... Porque el presente de ahora mismo pasa a ser pasado, viene a ser pasado por primera vez y a marcar de manera única al nuevo presente. Y todo el tiempo es así, el tiempo. Entonces es imposible repetir. Es un artificio que genera la mente para poder accionar. Y está bien. Pero nos sirve para entrar en contacto con la realidad, esto, dice el autor, porque la realidad es esa duración, ese impulso vital. También tenemos el instinto, que compartimos con los animales. Esto sirve para accionar sobre la realidad, pero no para conocerla. Lo que va a valorar el autor para conocer la realidad es la intuición.
Bueno, entonces este autor va a resaltar el valor de la intuición para acercarse al contacto con esa realidad del tiempo, con ese ímpetu que a todo lo mueve. Ahora bien, habiendo presentado brevemente a Berzón, vamos a Bachelard. ¿Qué dice Bachelard del instante? Él considera, está en la cara opuesta de Berzón, considera los instantes como unidades eh, primarias, profundas e indivisibles que gozan de existencia plena y que habitan entre dos nadas. Esto quiere decir que los instantes serían novedades que mueren sin transportar su ser hacia una continuidad. Cada instante es único y tienen la particularidad de constituirse, de facilitar la constitución de hábitos, que son los hábitos son parte de las construcciones temporales, que se da en este caso como la duración. Para él, la duración es un artificio, la única realidad son esas novedades que habitan entre dos nadas. Una novedad, nada, nada, ¿sí? Una novedad entre dos nadas. Pero se constituyen los hábitos, porque entre las nadas tienden a no haber eh, grandes cambios. O sea, tienden como a haber una uniformidad. Entonces se van constituyendo hábitos. Y en esos hábitos, en los que uno por ahí, bueno, también utiliza para conocer a la realidad, se ve impreso, por ejemplo, si alguien quiere, por ejemplo, dibuja muchas líneas rectas, en algún momento acaba por progresar en esa tarea. Siempre hay alguna, por más perfecta que sea en su dibujo de las líneas rectas, en algún momento va a haber un ahorro de energía, una necesidad de ahorrar energía. Entonces, ahí se termina perfeccionando y nunca se puede copiar nada, porque además todo esto es un artificio y depende de la base en que el tiempo se constituye en base a novedades, donde puede irrumpir una novedad de pronto que cambie todo radicalmente, pero no es la tendencia. Ahora bien, el ser también se constituye en base a estos hábitos y a estos progresos y adquiere cierta inestabilidad porque está en esa base ilusoria donde las variables que le dan unidad no están todo el tiempo, no gozan de ser en cada instante. Entonces como que adquiera cierta inestabilidad. Y bueno, este ser también va a utilizar la atención porque este autor también valora, también habla de la atención, primero, como una cuestión que se da de manera entrecortada. Y en este defecto, con el que coincide con Berzón, es donde dice que encuentra una ventaja a la hora de intuir el despliegue de los instantes. En ese acto entrecortado, si uno direcciona esa intuición, puede llegar a percibir ese despliegue que se da por fuera del tiempo. Ahora bien, si repasamos, hay puntos en común en los que ambos autores hablan de hábitos y rutinas, a los que consideran ilusorios, que es una base que genera el pensamiento para accionar en la realidad. Luego, en base respecto a la personalidad, Bergson habla de la constitución de la personalidad como una herramienta para relacionarse con el mundo y con esa duración. Para él está más en contacto la personalidad con lo que considera la verdad del tiempo. En cambio, para Bachelard, como vimos, esta personalidad, el ser, la constitución del ser en el mundo, resulta inestable y no entra nunca en contacto como es parte de la ilusión, no entra en contacto con lo que es la realidad del tiempo. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que decíamos antes, la atención y la intuición. La atención entrecortada en ambos autores. Para Berzón significa un inconveniente, tal vez a la hora de concebir esa realidad, esa fluidez del tiempo. En cambio, para Bachelard es una ventaja. Y bueno, decir que me inclino por los planteos de Bachelard, yo decidí inclinarme por esos planteos que eran de los que parte mi búsqueda, porque
él dice que no existe él defiende que la duración es un artificio, porque dice, no existe unanimidad a la hora de percibir la duración. Uno, por ejemplo, recuerda un momento como largo, otras personas como cortos, otros como, y no fue ni largo ni corto, es como muy relativo. Y además dice, uno puede recordar haber sido, pero no haber durado. Entonces, en base a esas dos cosas, él dice, esto es artificial. No hay manera como de objetivizarla, tal vez. Ahora bien, teniendo estos dos paradigmas temporales, yo me encuentro con un desorden, el cual es planteado por Byung-Chul Han en su libro El alma del tiempo. Él observa que hay en la era actual una vida sin historia, en donde las personas solo viven, dice, es una sociedad del trabajo, donde todo el mundo solamente trabaja y nada más que eso. Quiere decir que aparecen un montón de posibilidades al mismo tiempo que resultan igual de deseables. Entonces las personas empiezan a hacer un zapping, dice él, entre un lugar al otro, sin construir una historia, sin algo que le dé sentido a la vida. Esto genera una sensación de precipitación, de aceleración constante. Se quiere tener ya, suprimir los intervalos. Y todo se precipita ¿hacia dónde? Hacia la nada, porque no hay una historia, no hay una narración en este mundo material quizás. Sí, a veces quiero esto, y después quiero lo otro, y después quiero lo otro, y no hay algo un eje desde el cual uno esté constituyendo un sentido. Entonces, ¿qué pasa? La muerte, vamos a ver, la muerte puede irrumpir violenta, esa es una posibilidad que puede irrumpir violenta en cada instante, porque no existe una historia, no existe no existe nada que nos respalde y que nos dé un sentido en el mundo material. Esto conlleva esta amenaza constante, esta aceleración, esta tensión constante a un individualismo muy marcado, muy grande. Y este individualismo genera un desencajamiento, y acá se relaciona lo que dice Byung-Chul Han con lo que encontré que decía David Bohm en su libro On Creativity. Él habla de un desencajamiento, porque no hay un bien común al que se persiga, que sea un bien común para toda la humanidad. Hay un individualismo, hay un bien, yo quiero lo que me hace bien a mí, en general, estamos hablando, ¿verdad? No existe como un bien común social y para toda la humanidad y por extensión para todo lo que habita sobre la Tierra. Dice que antes esto no era así. Él observa que antes no, que antes el arte, la tecnología, la ciencia, todo estaba orientado hacia el hecho de encajar en el mundo del ser humano, de hacer más fácil su vida sobre la Tierra. Ahora bien, este desorden, aquí me valgo de David Bohm y Krishnamurti y de su increíble charla que tienen, que se llama The Ending of Time. Ellos hablan de la internalización de la duración. Ese es un problema, ese es el mal paso que dio la humanidad y que lo llevó a vivir en esta falta de armonía. ¿Qué pasa? El ser interno, el yo interno, el ser interno, quiere devenir, quiere mejorar. Entonces está siempre frente a una versión mejorada de sí mismo a la que quiere alcanzar. Hay una división interna. Y esa división interna se traslada al exterior, como vimos en este tema del desencajamiento. O sea, hay un individualismo. Entonces, hay un individualismo, una decisión interna y una decisión externa, donde afuera hay luchas incluso dentro de las propias mismas disciplinas. Y uno se empeña en defender a ese yo construido, a ese yo que quiere devenir, a ese yo que promete mejorar en un futuro, a cuesta de una vida entera de dolor. O sea, ¿por qué? Porque pensamos que es lo único que tenemos. Y esto genera, además, en el exterior, se utiliza el conocimiento como base para conocer todo. Y esto quiere decir que las emociones, todo se procesa a través de los pensamientos y del conocimiento. Se genera a veces un afán de acumulación que resulta repetitivo.
que saber por saber más y por saber más. Y lo que sucede es que las ideas sobre las cosas acaban por suplantar a las cosas mismas. Y uno ya no se relaciona con las cosas, sino lo que piensa de esa cosa, ya inconscientemente, ¿verdad? O sea, no me relaciono con la idea de lámpara, sino con lo que yo pienso o considero o establecí como parámetro de lo que es una lámpara. Y esto genera como un deterioro del cerebro, dicen los autores, porque el cerebro está como atrapado en esa rutina de conocer y de defender a su propio yo. La causa de este malestar, dicen los autores estos, llegan a la conclusión, porque es hermoso cómo van descubriendo esto, es una elección constante. ¿Por qué? Porque si ellos hablan de que es un error tener a la duración internamente, quiere decir que están hablando de una no duración, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de acceder a esa no duración no puede haberse perdido en el pasado, porque sería parte del tiempo. Entonces, dicen que es una elección constante, estamos atrapados en ese mecanismo, pero hay posibilidades de salir, es una elección constante. Y hablan del nuevo orden, que sería la inversión del mecanismo que nos viene rigiendo hasta ahora, según lo observan, donde en el interior había un tiempo sin duración, mientras que en el exterior, donde uno es ser, su ser es pleno, no le falta nada a ese ser. Y en el exterior puede construir una ilusión en base a la duración, ¿sí? Eso quiere decir que todo el mundo material al que consideramos la realidad ya lo sabemos como ilusorio, y lo que tiene la ventaja es que ya no va a operar en la oscuridad todo ese desarrollo material y el desarrollo de la personalidad en el exterior. Pero bueno, surgen inconvenientes porque estamos muy habituados a estos paradigmas y este paradigma anterior va a volver porque ello quiere se aferra, no quiere admitir que su ilusoriedad. Y además estamos habituados al esfuerzo. Esto quiere decir que, y esto genera como otra vez la división, porque yo me esfuerzo por devenir otra cosa distinta de lo que soy. Y eso como vuelve otra vez el mecanismo a estar vigente. Entonces las características del nuevo orden establecerían un ir y venir fluido entre lo que es el adentro y el afuera. Hay una comunicación entre ese adentro y el afuera, donde yo puedo observar que las nadas se traducen, las nadas que delimitan a los instantes, que eran novedades que tenían existencia plena, que habitaban entre esas nadas, se traducirían en el exterior como los intervalos necesarios que generan tensión en el relato exterior, que se constituye de manera artificial. El ser también tendría como su ida y vuelta entre el adentro y el afuera, entre un ser pleno y un ser que construye una historia ilusoria. Y uno puede aplicar su atención y su intuición tanto a un despliegue, alternadamente, tanto a un despliegue como al otro. Entonces, bien, salirse de este mecanismo, quienes se salen de este mecanismo, entienden que todo es artificio, todo lo que vive en el mundo exterior, pero se pueden relacionar de manera clara con eso, con toda esa ilusoriedad y constituir su historia. Entonces dicen, devienen maestros, porque ellos ven a las otras personas que siguen viviendo en la oscuridad y dicen, no, salir, como ven que hay una manera de vivir mejor y ven el bien común en la humanidad. Entonces devienen maestros y tienen que empeñar todo su ser en eso, porque se van a encontrar con mucha resistencia a todos estos cambios, a causa de todo este daño que hay en el cerebro. Pero este daño del cerebro, como vimos, es una elección constante, entonces puede advenir una percepción profunda que esclarezca a todo este funcionamiento y a través de la cual acabamos por conectarnos en una soledad insondable, muy grande, inmensa, que nos conecta, es tan inmensa, nos conecta con la soledad universal. Y ahí entramos en contacto con esa cuestión universal, donde el yo, la muerte del yo pequeño, ya no es significante porque pertenece a algo mayor.
Entonces se requiere de esa acción instantánea, donde se entra en contacto con la mente universal, y esa mente universal, dicen los autores, llegan a esta idea de que muere en una base, que esta base no muere ni nace. Hablan de que el pensamiento no puede nunca entrar en contacto con esto, porque es parte de ese proceso material y es parte de toda esa construcción. Entonces uno tiene que despojarse de sí mismo para acceder a esto. Como es muy difícil esto, me gustó la idea de poder generar un ablandamiento mediante ideas para ir preparando el terreno hasta que sí se dé esa percepción, como para no quedarse de brazos cruzados, aunque continuemos alejados de la idea, ¿verdad? Y esto se da con un diálogo, con lo que Bohm también señala en su libro Un Creativity, que es un diálogo sin pretensiones, en donde la escucha es de suma importancia. Una escucha donde se entrega todo el ser y donde se conversa sin querer tener un razón, sin querer llegar a un fin. Y me interesa la idea de llevar esta conversación sin pretensiones a el arte plástico, a cuando uno dibuja. Porque, por ejemplo, hay veces que uno quiere dibujar y se encuentra con un montón de condicionamientos y que dicen, bueno, yo quiero, en verdad, como que inconscientemente uno quiere una estética o algo, o lograr algo, un objetivo, y no se puede dejar fluir. Entonces, dialogar en la misma hoja a través del dibujo, hasta que en algún momento va a producirse ese quiebre. Ir como ablandándose. Entonces, bien, para hablar del arte plástico, yo me valgo de la noción del vacío, que es una noción que engloba a lo que dicen Bohm y Krishnamurti, que señalaban al vacío como ese lugar universal donde lo particular muere y renace en lo universal. Y también que hablan que tiene un movimiento sin un desplazamiento. Hay como un fluir de cosas, hay un movimiento, una existencia, pero que no es un desplazamiento hacia adelante, es un movimiento sin tiempo. Entonces, esto se relacionaría para este trabajo con el taoísmo cuando hablan de vacío. François Chen, en su libro Vacío y Plenitud, habla de vacío y describe cómo los artistas chinos a lo largo de distintas generaciones y de distintas dinastías van considerando al vacío como el elemento que permite el devenir entre los opuestos, entre el yin y el yang. El claro deviene oscuro y ahí despliega todos sus matices gracias a la existencia de un vacío. Entonces el vacío es también el motor que posibilita la existencia en el mundo. Todo ese despliegue se da en el interior, en ese vacío que después se materializa hacia afuera en el despliegue de todo lo que existe en el mundo. ¿Sí? Ahora bien, si seguimos con la pintura china, me interesó resaltar algunos conceptos de esta pintura china que describe François Chen. Acá el artista dice, debe armonizarse con la naturaleza para devenir un espejo del mundo y reflejar al mundo en su accionar. Por otra parte, señala que el vacío, este vacío que mueve a las cosas, que da el movimiento y que permite como todos los matices de todo lo que existe, debe estar presente en cada elemento que componen a la pintura. Él señala pincel tinta, entre el pincel y la tinta debe existir ese vacío para que el pincel pueda fluir en la hoja. Como dijimos en el claro oscuro, desde el blanco, ellos usan solo tinta negra y desde el blanco al negro se generan todos los matices gracias a que existe ese vacío que permite el movimiento entre los opuestos. Montaña-agua, que estos artistas la ven como... lo expresan en sus obras a través, como polos opuestos, y aparece el vacío intermedio entre los dos representado a través, o graficado, a través de como nebulosas, brumas, lo que hace que la montaña devenga agua. Y hombre cielo, que esto aparece en el caso de ellos a través del poema en el cuadro.
y también a través de las distintas perspectivas que le van imprimiendo a la pintura. Todos estos elementos generan un dinamismo y dice, generan un movimiento en espiral que se expande excediendo los límites del cuadro. Y eso es la quinta dimensión, que está presente como un despliegue y un retorno. Siempre se despliega todo ese universo, incluso excediendo los propios límites, como por reverberancia con el mundo que lo rodea. Y también existe todo el tiempo, constantemente, un retorno a esa base de la cual se origina todo, por el contacto con ese vacío. Ahora bien, si pasamos a la realización de mis propias obras, con dicho todo esto, me encuentro con que yo elijo a la virome negra, la virome Bic. Yo, en un momento fue una lección intuitiva cuando empecé a dibujar con virome, pero cuando estaba realizando esta tesina yo digo, qué raro una virome, una cuestión, un elemento así producido de manera industrial, capitalista. ¿Qué tiene que Pero ver yo quiero con... ver las obras, no sé por qué motivo no puedo. Bueno, no importa, perdón la interrupción. Bueno, Perdón, sí, Fernando, ahora estoy con las diapositivas. Fíjate si podés usar el pin que está arriba. ¿qué Eh, pin? Hay como un pincito, ¿cómo se llama? Eso, que está Como el dibujo de una chincheta sobre... eso. Ahí yo no estoy mostrando todavía las obras, estoy mostrando la teoría y después voy a... No, bueno, pero las Pero, obras quería verlas también yo. Bueno, no importa, sí, seguí, después ahora, veré. No, bueno, adelante, seguí, vamos a las obras, dale. la Perdón. realización de las obras. Bueno, yo elijo a la Virome, como decía, y en esto yo encontré, me mantuve con esta virome porque me di cuenta que generaba como ese diálogo entre el adentro y el afuera, entre extremos, porque entre una intimidad así tan sutil para mí, tan profunda y tan mágica, que me atrevo a llamarla, con esa cosa así que está afuera, producida así de manera tan racional por la industria. Y digo, claro, establece ese diálogo sin pretensiones, ese ir y venir fluido. Y bueno, me pareció como sumamente pertinente mantener el trabajo con esta virome negra. Incluso la tinta negra, acá reverbera también con lo que decían François Chen, porque me permite ir del negro al blanco estableciendo todos los matices. Además, me gusta mucho esto de usar una única herramienta, porque creo que en el límite es donde pude lograr profundizar. Al no tener un montón de posibilidades como las que describía François Chen por ahí, no digo que no se pueda, ¿no? Teniendo muchas posibilidades, pero yo encontré una ventaja en esta tinta negra, en que sea exclusivamente negra, porque de esa manera puedo impulsar al máximo las posibilidades de este medio. Ahora bien, si hablo de la realización de mis propias obras, tengo que hablar de una inmersión en una primera instancia, donde, bueno, a veces es más directa, otras veces me resulta menos directa, bueno, no sé, en cuestiones así muy de la vida cotidiana, pero tarde o temprano siento que me acabo como sumergiendo en una soledad profunda. Y en esa soledad yo siento una conexión en un punto, cuando se da esa expansión, siento la fusión con lo colectivo, porque empiezo a sentirme parte. Y ahí es cuando empiezo a sentir eh, ese vínculo con el vacío y el despliegue de las formas, porque que se expanden, que tienden a expandirse en todas direcciones. Yo empiezo a tener sensaciones cuando estoy dibujando en estos estados en las que a veces pueden ser sensaciones táctiles, a veces pueden ser como sonidos, como sensación, una sensación de un sonido, y todo eso se va canalizando a través de la virome, explotando al máximo las posibilidades de la virome para expresar por ahí a veces algo que suena y que no sé si suena, pero también se ve, y como que una relación sinestésica.
Entonces, bien, ahí yo digo, bueno, me estoy volviendo de alguna manera un espejo del mundo, porque estoy reflejándolo en ese accionar profundo, ese accionar que tiene lugar antes de desplegarse y materializarse en las formas del mundo. Es una conexión distinta de la que tenían los artistas chinos, pero creo que parte de esa misma base. Y lo que sucede después es que yo acabo imprimiéndole una estética personal, por supuesto, porque mi ego dice, oh, aquí estoy, y es como que hace como un redondeo, le da una vuelta a todo eso que ocurre en la hoja. Y de esa manera yo siento que se establece ese ir y venir fluido entre el despliegue del instante y el de la duración. Ahora bien, mis obras, bueno, cualquiera, pero en este caso mis obras, una vez terminadas, son contempladas, ¿verdad? Y por mí o por otras personas. Entonces, vienen estos portales de acceso a ese tiempo sin duración. Si el espectador o quien esté mirando la obra logra o quiere hacer esa entrega, puede conectarse con ese despliegue sin duración, como lo hacían los artistas chinos al ver las obras. Y las huellas que por ahí quedan de cuando la inmersión no es tan rápida, sumada a la estética personal, funcionan como vía de acceso a todo ese despliegue, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, puede ser que alguien le atraiga una parte del cuadro, porque sea, esta parte me parece particularmente bonita o me interesa porque, no sé, me molesta esto. Y entonces es a través de esa cosa que llama la atención que uno puede ingresar a la posibilidad de vivir ese despliegue sin duración. Entonces yo invito a elegir una porción de los cuadros y adentrarse en ese despliegue. Bueno, hice una selección solo para mostrar partes de las obras que quizás se relacionan, porque en este despliegue yo encuentro como que a veces aparecen formas conocidas que se combinan con formas que podrían llamarse como originales, o sea, que aparece como un despliegue de cuestiones que como salen tienen ese origen, en ese tiempo que no dura, en esa intimidad antes de materializarse, yo no estoy como basándome en algo de la realidad, como hacían los artistas chinos, aparecen todas estas conjugaciones particulares. Por ejemplo, yo seleccioné algunas y según lo que a mí me parece, hay otras personas que a mí me divierte mucho ver como muchas otras personas que miran las obras encuentran formas distintas de las que yo encontré. Y me dice, acá hiciste, no sé, un árbol. Yo, no, pero me encanta eso, que suceda eso. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, yo encontraba formas acuáticas, por ejemplo, como un delfín, acá como un caracol o algo que alude como una vagina, no lo sé. Aquí también yo veía como peces, acá sí, un pez con un ojo, algo que parece un ave, un patito durmiendo. Y estas cosas parecían como de un microscopio, digo, cuando la veía, digo, parece que estoy viendo como a través de un microscopio con esto. Este 100 pies. Y bueno, todo se da, acá veo como un elefante. Se da como en un despliegue muy festivo, o sea que me gusta ver ese despliegue, ese despliegue en un medio indefinido, porque no es ni podría ser un agua, podría ser el aire, pero todo está flotando, podría ser el espacio. Y bueno, a veces aparecen estas miradas que son un poco interpelantes. Bueno, esto es el final de la presentación en diapositivas.